¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? A ver, confirmen en el chat si me escuchan bien. Bueno, hoy justamente vamos a hablar de canales, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar en sí con Bitcoin. Vamos a hacer ejercicios como para que cada persona, miembro de Revolution, luego cuando esté solita, pueda tomar decisiones, ¿sí? El mercado se mueve en sí por liquidez, ¿sí? El mercado necesita money. Ahora, vos lo vas a poder empezar a observar, ¿sí? En diferentes temporalidades y lo vas a encontrar como se mueve el mercado, con una direccionalidad a la baja o con una direccionalidad a la alza. ¿Por medio de qué? En formación de canales, ¿sí? Con una direccionalidad, en el cual no va a ser todo perfecto, pero te puede formar de esta manera. Mirá, ¿a qué se le dice canales? Una zona donde tiene máximos y una zona donde tiene mínimos. Por ejemplo, esta zona era un canal claramente bajista, pero ahora nosotros nos encontramos en un movimiento con direccionalidad al alza, en lo cual también tenemos un canal alcista. Entonces, nosotros, al observar que tenemos un canal, ya sabemos que vamos a operar en zona de mínimos y en zona de máximos, ¿sí? Por eso nosotros ayer operamos cada una de esas zonas. Operamos acá y operamos acá, ¿sí? Ahora, perfecto, sí, te sacó un stop loss si no aseguraste, porque nos dio posibilidad de asegurar, es más, se lo dije que aseguren, y podías, bueno, en este caso esta fue la primera que operamos, esta fue la segunda y esta fue la última. Pero el mercado, como vos ya empezás a entender un poquito que tiene una direccionalidad al alza, una fuerza alcista, y en este caso está compuesta por un canal, nosotros podemos ver que el mercado, a partir de lo que es un canal con direccionalidad, acá el mercado hizo algo que no es normal. En sí es normal cuando estaba buscando liquidez, porque empieza a tener un crecimiento superior. Ahora, recuerdan que el otro día dijimos que el mercado tiene, en este caso, desde el último mínimo, vos podés ver el crecimiento que va teniendo hasta la fecha, y en este caso, si es superior a 45, no te va a dar un excelente trade, te va a dar un muy buen trade, en el cual vos necesitas como información cuál fue el último mínimo previo a la direccionalidad. Ahora, cuando hablamos de direccionalidad, para las personas que por ejemplo son nuevas, te recomiendo que lo mires el gráfico, ¿sí? Con líneas, porque vos de esa forma lo que vas a estar viendo es la apertura y cierre de la vela. Entonces vas a ver solamente lo que es cuerpo de vela. Y en este caso podemos ver que nosotros tenemos un 37% en este último movimiento. Pero desde la última zona de rebote, ¿sí? Que nosotros podemos percibir acá, desde el último zona de mínimo, zona de mitad, nosotros podemos ver que tenemos un crecimiento abismal, en el cual buscó liquidez, pero ya está teniendo un movimiento de un 60%, un 50%. Entonces lo que empezó a hacer acá, ya sabemos que está liquidando. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Perfecto, sabés que tiene una direccionalidad al alza, pero que ahora mismo está liquidando. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es empezar a bajar las temporalidades en 15 minutos, ver en velas y ver dónde nos podemos montar. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la direccionalidad es al alza. Donde veníamos manteniendo una zona de mínimos, ¿sí? En este caso, a partir de esta zona que mantiene una estructura alcista, a partir de esta zona de mínimos, nosotros tenemos un rompimiento. Porque cuando hablamos de tendencia, vos mantenés dos puntos en los cuales seguiría un patrón. Ahora, nosotros, al observar que nosotros teníamos una zona de mínimos, una siguiente zona de retesteo, el mercado a partir de ahí, ¿sí? Podemos ver que tuvo un movimiento bajista. Bueno, estamos viendo de que estamos sobrecomprados, estamos observando de que el mercado, a partir de mantener una zona de mínimos, el mercado me dio un nuevo mínimo. Entonces te va dejando cositas que vos necesitas para tomar decisiones. En este caso, si vos por ejemplo en una hora, vamos a una hora, ¿qué es lo que ves? Porque no se ve lo mismo que veías recién en 15 minutos. Vos en 15 minutos decís, ahora ya está bajista. ¿Por qué? Porque el mercado acá te dio un nuevo mínimo. Vos marcabas el último mínimo que hizo el mercado, el impulso, el mercado vino a la zona, el mercado a partir de acá te hizo un nuevo mínimo y decís, ahora sí es una estructura bajista. Sí, podría ser una estructura en formación o un fractal en formación. El tema es, para que sea válido un fractal, tiene que tener un nuevo mínimo a partir de una direccionalidad.
Vamos a ver si lo cumple. Tenemos un último mínimo y veníamos manteniendo una direccionalidad, en el cual acá, si vos lo ves con líneas, teníamos un canal en formación. Esto es un canal en formación, y lo cual sabemos que todo lo que pase de esta zona de máximos para arriba nos podría dar una entrada a nosotros para poder tomar la decisión y vender. Ahora, mantenemos un canal. El mercado me dio un nuevo mínimo y eso está perfecto. Empezar a descubrir si vos tenés un canal y si tenés un nuevo mínimo, posiblemente tengas un fractal en formación, y el fractal en formación sería bajista, porque a partir de acá el mercado me dio un nuevo mínimo. Pero pará, vamos a hacer una cosa, vamos a ver en velas japonesas, y acá donde vos tenés que entender algo. ¿En qué temporalidad tenés que mirar un gráfico, por lo menos para tomar decisiones? Si yo ya veo que en una hora el mercado ya viene liquidando, ¿sí?, en esta zona de máximo donde esperamos, el mercado sigue buscando liquidez, ¿sí?, entonces perfecto, mantenemos una estructura alcista. Pero ¿qué pasa? Si yo veo en 2 horas, digo perfecto, estamos ante una tendencia o ante una direccionalidad alcista, y vos tenés que empezar a buscar cada confirmación de divergencia para operar. Y esto es lo que yo necesito empezar a, en este caso, observar, ¿sí? Que el mercado me muestre debilidad. Y acá yo tengo algún indicador que me empieza a mostrar eso. Son osciladores como el MACD, como el RSI, y en el cual nosotros vamos a ver realmente si tenemos lo que conocemos como una famosa divergencia. Porque ante vos tener una direccionalidad o un canal en formación o un canal alcista, vos necesitas divergencias para operar. Y en este caso ya tenemos un último canal al alza, que en una hora lo podés ver perfecto, ¿sí? Un último canal. A partir de acá el mercado te dio un nuevo mínimo. Perfecto. Podemos operar lo que conocemos como fractal bajista. Puede ser. Ahora, para yo operar el fractal, yo tengo que tener información. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Del máximo al mínimo vos tenés zonas importantes. Cuando hablamos zonas importantes, ¿qué zonas son importantes? Las famosas zonas de OTES, las zonas de Optimal Trade Entry, en donde vos, ¿en qué zona está compuesta, no? La zona del 61.8 a la zona del 88.9 es la zona para vos poder buscar una operación. Ahora, en este rango, que ya sabemos que vamos a buscar ventas, el mercado le falta. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es ponerte alarmitas. Esto es para las personas que no operaron ayer. Viste que decís, ay, me quedé afuera, ay, me la perdí. No te perdiste nada. El mercado siempre te da una posibilidad. Entonces vos tenés que disfrutar ese proceso. Tenés que esperar, aguardar de que el mercado te dé un nuevo entry. Ahora, sabiendo de que nosotros tenemos en 30 minutos, veníamos manteniendo un movimiento a la baja, donde te dio un movimiento a la baja ya que superó los mínimos anteriores importantes. Si sos nuevito, agarra con líneas y vas a poder ver en 15 minutos de que vos el mercado venía en un rango, venía en un canal, y vos, si querés decir cuáles son los mínimos, marcás justamente las puntitas mínimas que tuvo el mercado y vos decís, bueno, perfecto, estos son los mínimos que tuvo el mercado. Y si el mercado a partir de ahí te hizo un movimiento más bajos, perfecto, tenés un posible rompimiento, tenés un posible fractal en formación bajista, porque si el mercado te empieza a dar a partir de una liquidación un movimiento contrario, es posible que tengamos una reversión en el precio. Ahora, es un paso a la vez, no porque tengas un nuevo mínimo, ya Bitcoin va para abajo, no funciona de esa forma. Pero, ¿qué es lo que tenés que entender? Si el mercado a partir de acá te da un nuevo mínimo, a partir de donde se encuentra el mercado te da un nuevo mínimo, ahí es donde decimos, bueno, perfecto, vamos a ver cómo podemos operar este fractal bajista, porque sí, ya el mercado no solamente superó los mínimos de abajo, los mínimos más altos, sino que puede superar estos mínimos donde comenzó el último rally, y ahí es donde vos tenés que operar en fractal. Ahora, ¿qué vas a agarrar ahí? En temporalidad de una hora, ponerle que el mercado a partir de ahora baje. Bueno, vas a esperar una recuperación y en donde vos tenés que tomar información. Y ahí es donde vas a entrar de nuevo. Ponele que el mercado te hace esta velita así, endemoniada bajista.
ya te superaría los últimos mínimos importantes, ¿sí? Ponele que te supera esta zona de mínimos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es agarrar la herramienta de Fibonacci, vas a tomar el máximo, vas a tomar el mínimo que alcanzó el mercado, y si a partir de este mínimo el mercado empieza a recuperar, ya sabes que tiene que superar la zona del 50%. Supera la zona del 50%, bueno, nos vamos a operar en la zona del 61.8 a la zona del 88.9%. Esa va a ser la zona para buscar la primera operación de entrada en venta. Porque después, en caso de que el mercado no te dé confirmación, vamos a operar la siguiente divergencia en la última zona que tuviste como máximos. ¿Cuáles fueron las zonas de máximos? $63.300. Entonces yo me pongo una ermita, ya sé que voy a operar a partir de la zona del 61.8. Recordalo, es hasta donde llega el mercado. Y si el mercado empieza a recuperar, a partir de ahí tenés ya la información para operar con el FIBO. Por el momento es algo que está proyectándose, pero no quiere decir que va a pasar ahora. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero vos lo que necesitas cuando el mercado empieza a recuperar, ya tenés la zona. Para saber hasta dónde el mercado vos podés tomar trade, es importante que vos entiendas algo. La única forma, y siempre lo vas a usar a partir de una medición, vas a agarrar el gráfico de 4 horas, o vas a agarrar el gráfico diario, o vas a agarrar el gráfico semanal, y es la única forma para que lo entiendas rápido. Todo lo que el mercado sube o baja es información. En este caso, vos sabés que el crecimiento que tuvo Bitcoin lo vas a tomar desde el mínimo hasta el máximo que ahora se encuentre, ¿sí? Entonces, esto es información, es medición. Vos lo vas a agarrar con rango de fechas. Vas a agarrar donde tuvo el mínimo el mercado, vas a agarrar hasta donde tuvo el máximo hasta el momento. El mercado hasta el momento llegó a esta zona como máximo, ¿sí? Entonces, ¿a partir de dónde uno tiene que estar interesado en hacer todo lo contrario, en comprar? Porque vos sabés dónde el mercado comenzó a subir, donde tuvo demanda. Y ahora el mercado empieza a tener oferta. Entonces el mercado, ¿qué hace? Bajar un poquito. Pero ¿qué pasa? Si vos querés comprar, tenés que entender algo. Vos tenés que buscar una zona promedio. Y la única forma es teniendo en cuenta en un gráfico diario, en un gráfico de 4 horas, donde tuvo el mínimo alcanzado, donde tuvo el máximo. Y a partir de ahí, como vos ya tenés el mínimo y el máximo, ya marcás la zona del 50% en todo este movimiento. Entonces, ¿qué sabés? De que cuando el mercado se encuentre por debajo de esta zona de mitad, va a llegar el momento en donde vos vas a empezar a buscar compras. Entonces, si vos ya sabés que de la mitad para abajo vas a comprar, tu trade ahora de venta lo podés proyectar. Por eso es que te digo, opera cada confirmación, porque después te vas a lamentar, vas a decir, ay, me la perdí. Como se la perdieron esta compra, esta última compra que se mandó, es más, no tendríamos que estar ni operando, familia, ¿entienden? Entonces, hay mucha gente, yo sé que se va a enojar, va a criticar, va a hacer lo que quiera, pero cuando vos agarrás un trade, el cual te permitió, en mi caso, por ejemplo, adelantar 6 meses, en un solo trade adelanté 6 meses, ¿sí? Entonces, si vos con un trade adelantaste 6 meses, ¿qué carajo tenés que estar haciendo? ¿Operando ahora? No. Educándote de nuevo, seguir formándote. Entonces ahí es donde vas a empezar a entender que tiene que existir un desapego de vos contra el gráfico. Porque hoy, si todas las personas hubiesen hecho caso con la estrategia de vos, lo único que tenés que hacer es limitar las pérdidas y jamás las ganancias, hoy tendrías una oportunidad. ¿Y por qué? Porque nosotros acá teníamos un fractal. Ahora son un montón de cosas. El tema es que yo quiero que ustedes comprendan, y cuando vos tenés mucha información, uno colapsa. Entonces, pero bueno, vos tenés como información el mínimo y el máximo alcanzado. Y a partir de ahí, todo lo que llegue de la mitad para abajo van a ser las oportunidades para vos poder tomar el día de mañana beneficios. El tema es, vamos a tener que operar hasta irnos con el movimiento, ¿sí? Pero si querés poner como primer trade los $58.300. Ahora, ¿con qué lo podés hacer también? Con retroceso de FIBO. Porque vos con retroceso de FIBO tenés zonas en las cuales vos necesitas información, el mínimo y el máximo alcanzado. Vas a tomar el mínimo desde acá hasta el máximo alcanzado ahí, ¿sí? El mínimo al máximo. Y todo lo que pasa del 50% para abajo ya tenés las zonas. Tenés la zona del 61.8, tenés la zona del 70%, tenés la zona del 78.6, tenés la zona del 89%. Entonces,
¿Querés saber hasta dónde podés irte con el trade? Perfecto, estas son las zonas de oportunidad donde nosotros buscaríamos comprar, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver, confirmen ahí. Y miren con dónde pasó acá. Porque vos, utilizando lo mismo, si vos hubieses aprovechado este canal, este movimiento donde comenzó el impulso, a donde se detuvo, como podés ver, agarrabas, mirá, vamos acá, para que empiecen a utilizar herramientas. El mercado empezó a subir, desde acá, que tuvo el mínimo hasta el máximo, y como vos podés ver, agarrabas el FIBO, del mínimo al máximo alcanzado, y mirá dónde llegó el mercado. Te dije que del precio del 50% para abajo tenés las mejores oportunidades. Tenía la zona del 61.8, tenía la zona del 70%, tenía la zona del 78.6, tenía la zona del 89%. Entonces, si vos hubieses agarrado así, mirá, esto es un primer rango operativo. Vamos a poner en otro color. Agarrabas la zona del 78.6 a la zona del 89 y estos son dos rangos para vos poder buscar una confirmación porque tenías un fractal alcista, ¿sí? Un fractal alcista en el cual, ¿cuándo es un fractal alcista válido? Cuando el mercado te empieza a dar nuevos máximos y acá vos tenías una zona de máximos, el mercado tenía una zona de máximos, comenzó a hacer un máximo más, entonces a partir de ahí vos decís, perfecto, tengo un fractal alcista. Voy a operar en zonas. Ah, mira, ahí tenía las zonas con respecto a este último fractal de información. Entonces, siguió en la zona, fíjate vos. ¿Y qué es lo que hizo el mercado a partir de ahí? Solamente lo que te dije recién. De la zona de mínimo al máximo alcanzado, si el mercado te da nuevos máximos es un fractal alcista. Entonces tenés que buscar las confirmaciones. Pero bueno, ya estamos. Ahora el mercado, a partir de esta zona, ¿sí? Mira lo que hizo. Comenzó ese rally. Entonces vos, ponele que ahora me diga, Marce, me perdí. ¿Qué te perdiste? No te perdiste nada. Ponele que el mercado ahora te baje 3.000 pips de una. Ponele que el mercado haga esto. ¿Te perdiste algo? No. Mejor. Tenés un fractal bajista. Porque el mercado te dio, a partir de una liquidación, te dio nuevos mínimos. Y mejor si hace esto. Si supera los $60.000. ¿Por qué? Porque vos tenés información. Tenés un máximo de donde comenzó el impulso bajista a donde tenés el mínimo en este caso. Y todo lo que pasa el 50% para arriba son zonas operativas. Entonces, si hoy el mercado te hace esto, es mejor. Porque vos acá podés comprar para luego después buscar la zona de ventas. Y acá no lo vamos a montar. Porque ahí podríamos hablar ya de que sería un fractal información bajista. Pero lo que más necesito es que supere esta zona. Que supere la zona de mínimos anteriores importantes. Esta fue la última zona. O acá abajo. Entonces, podría liquidar cualquiera de las dos zonas. Y a nosotros nos estaría dando una excelente entrada. Entonces, fractal bajista en formación, ¿por qué? Porque superaría la zona de mínimos anteriores importantes y a nosotros esto nos daría, primero, una confirmación para entrar en una compra y el día de mañana lo que vamos a estar enfocado es el mercado a partir de acá. Comienza a recuperar, perfecto. Te agarras el Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo alcanzado y en la zona del 61.8 para arriba buscas ventas, ¿sí? Entonces, confirmame si vamos bien hasta ahí. Para las personas que me preguntaron, no sé hasta dónde puedo dejar un trade correr. Por empezar, ya tenés información, ¿sí? Con respecto al último crecimiento que tuvo Bitcoin. Desde la zona de los 53.400 a la zona de los $63.300, $63.200, justamente tenés información. Y la información te dice, che, estén atentos para comprar acá abajo. ¿Vamos bien? Yo lo que quiero que entiendan es algo fácil. Vos tenés que tener un sistema. Y el sistema a partir de dónde va, desde dónde va a partir o desde dónde vas a forjar base sólida, teniendo un plan de trading. Porque si no tenés un plan de trading, vos podés tener una estrategia, te puede empezar a ir bien, pero si no tenés un plan de trading vas a la deriva. Entonces, miren, viste, yo te dije recién, ¿cuánto adelanté yo? 6 meses. ¿Por qué? Porque mirá, el mercado tuvo un crecimiento justamente de míralo acá, un 19% aprox. ¿Qué subió el mercado hasta el día de hoy? Unos 10.000 pips, ¿sí? Entonces, yo, con mi cuenta, vos lo tenés que hacer con tu cuenta, siempre fíjense en ustedes. ¿Qué es lo que vas a agarrar? Tenés una plataforma la cual se llama Cashback Forex 21. ¿Querés continuar? En este caso vas a ir a herramientas. ¿Qué vas a hacer? Calculadora de capitalización. Y acá vos ponés el monto de tu cuenta, ¿sí? No sé, comenzaste con $1.000, pones $1.000. Ahora, ¿qué es la ganancia que yo tengo que tener? ¿Viste? Yo te dije que adelanté con ese trade, en este caso 6 meses. 5 meses sin monedita, pero bueno, 6 meses.
Yo tengo un plan el cual a mí me permite, todos los días tengo que cumplirlo, pero si con un trade ya adelanto 6 meses, yo con un trade estoy adelantando, entonces no hace falta que mañana opere, o de que hoy vuelva a operar, o de que mañana, de que pasado vuelva a operar, porque si yo con el trade ya pude adelantar meses, quiere decir que yo tengo que seguir buscando las mejores oportunidades. Por eso es que nosotros no mandamos señales cuando mandamos. ¿Vieron que estaba el mercado re tranquilo y empezamos a operar ayer? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que el mercado empezó a tener movimientos, necesitamos volatilidad para justamente nosotros aprovechar y buscar el pico máximo para irnos con un movimiento a la baja. Bueno, en este caso, una cuenta de $1000. Ponete un plan, viste cuando hablamos de plan, es una ganancia que la tenés que cumplir todos los días. Es como levantarte, y yo en el caso mío, me levanto, voy al baño y me cepillo los dientes. Tiene que ser un hábito así, todos los días. No es, si quiero. No. Vos tomás agua si querés, no. Tomás agua todos los días, yo creo. Todos los días, no sé, te levantás tempranito o te levantás tarde. Entonces, todos los días tenés un hábito, ¿sí? El tema es que si vos empezás a tener ese buen hábito con tu cuenta de trading, el incremento que vas a tener en 6 meses, en un año, en 2 años, va a ser una locura, pero necesitas cumplir esto. Entonces, ponele que todos los días logres el 1%, porque no sé, porque no entendés, porque no sé, porque el resultado va a depender de vos. Pero ponele que todos los días, como mínimo, logres el 1%. Esto tiene que ser algo que lo logres sí o sí. El 1%. Vamos a poner balance de $1000, ganancia del 1%. Ahora vamos a elegir los periodos. Si sabemos que un mes tiene 30 días, que 2 meses tiene 60, que 3 meses tiene 90, que 4 meses tiene 120, vamos a elegir 6 meses. En 180 días, ¿qué es lo que podés lograr con una cuenta de $1000? En sí vos lo que tenés que lograr es esto, el 1% diario. Si tenés una cuenta de $1000, cumpliendo el 1%, tenés que llevar tu cuenta final. Hoy, por ejemplo, comenzás con $1000 y al terminar tu día tenés que terminar con 1010. Si vos lograste estos 1010, felicitate y sobre todo disfrutá ese mínimo resultado, porque es un gran resultado. Una persona piensa, me tengo que hacer millonario, tengo que comprarme la casa con una sola operación, solamente por decir quiero. Ahora imagínate que todos los días hoy tengas la posibilidad de comprarte la casa de tus sueños, digan, bueno, todos los días con los hábitos que vos tengas lo puedas lograr. En este caso, yo lo que te puedo decir con una cuenta de $1000, porque acá donde va a estar la parte más difícil, que entiendas vos, porque hay gente que le gusta lo fácil. Dicen, yo me doy mi dinero y me dan un rendimiento mensual o anual de un 2%. ¿Sabes cuánto podés lograr vos si tomás el camino difícil? En este caso, una cuenta de $1000, logrando el primer día un 1%, llevas tu cuenta a 1010. Pero acá empieza la magia, el interés compuesto. El interés compuesto es la solución de que seas la persona, no sé, no poner ahí, pero ponele que comiences con $1000. Al día siguiente tus 1010. Tus 1010 los conviertas en 1020 porque tenés que cumplir el 1%. Tus 1020 los conviertas en 1030. Marce, es poquito ganar $10. Minga que es poquito, porque es la única forma para que vos te empieces a evaluar y que empieces a entender algo. Ya no te encontrás como cuando comenzaste, que no entendías nada. Ahora te encontrás en una situación en la que vos decís, perfecto, yo cuando comencé no entendía nada, ahora ya tengo información y me permite a mí todos los días lograr mi plan de trading. O ya me permite ya saber dónde voy a comprar y dónde vender. Entonces ya no estás en la misma situación que cuando comenzaste. Avanzaste. Y si avanzaste, tenés la posibilidad de lograr comprarte la casa de tus sueños, el auto que quieres, los viajes que deseas, los regalos que querés hacer, invertir en vos, no sé. Pero es un paso, ¿sí? Disfrutá ese paso, ese proceso. Entonces, 1040, 1051, 1051, 1061. De 1082 a 1093. Perfecto, terminaste el mes con una cuenta de $1000 en 1347. Quiere decir que le ganaste un 35% a tu cuenta. Está bien, pero si en otro lugar te daban un 2% o te daban un 3%, ahora vos te estás volviendo un inversionista, en donde el rendimiento va a depender absolutamente de vos.
en donde en tu día número 30, con una cuenta de $1000 le ganaste casi un 35%. Es un gran logro. Te felicito si lo lográs. Ahora vamos al siguiente mes. Al siguiente mes, al día 60, interés compuesto, llevaste tu cuenta de 1798 a 1816. Quiere decir que desde el momento que comenzó, ya le ganaste casi un 82%. ¿Te sirve en 2 meses ganar un 82%? Porque se está volviendo una locura. Ya no le ganaste un 30 y monedita, ahora le ganaste un 80. ¿Qué pasa? El interés compuesto del día 61. Comenzaste tu cuenta con 1816, terminaste con 1835. De 1853 la llevaste a 1871. Vamos al día número 90. 2424 la llevaste a 2448. Quiere decir que ya en 3 meses ganaste un 145%. ¿Entendés que ya no solamente se empiezan a incrementar el número, sino que tu ganancia, tu resultado, porque vos vas operando el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, cuanto más disciplinado vos seas, cuanto mayor sea el tiempo que vos proyectes, es una locura lo que vas a lograr, ¿sí? Entonces, llegás a tu día número 120 con una cuenta de 3.267. Pero ya lográs un 230% hasta el día 120. Quiere decir que la terminaste en $3.300. ¿Te sirve? Esto es lo que vos podés empezar a ganar, pero todos los días logrando el 1%. No te fijes en el de al lado, porque el de al lado está ganando unos par de miles. No importa el de al lado, enfócate en vos, porque el único responsable de pagar tus deudas, de comprar la comida que querés, de manejar tu money, el único responsable sos vos. Ahora, llegaste al día número 180. Tu cuenta de $1000 se convirtió en una ganancia de un 500% acumulado. La llevaste casi a $6.000. ¿Te sirve? Imagínate 2 años. Vamos a proyectar 2 años. Una cuenta de $1000 en 2 años. ¿Te sirve? Una cuenta de $1000, lograr todos los días el 1% por 2 años. Todos los días, por más de que seas una semillita y que diga, es poquito, porque tu cabeza dice, es poquito, 2 años. Si en el trabajo que estás jamás vas a ganar $1.000.000 en 2 años. O ya hiciste la cuenta y me vas a decir lo diferente. Entonces hoy tenés la posibilidad de empezar no solamente a independizarte, no solamente a proyectar, sino sobre todo poder el día de mañana estar ayudando a personas que están en la misma situación que vos estás ahora. Porque hoy tal vez no tengas los grandes resultados. Yo te entiendo, porque también estuve en la misma situación. Pero pasó el tiempo. En mi caso ya pasaron 4 años. Porque quiero tener los resultados que tiene Cristian. Hace 5 años está mi hermano. Entonces, los hábitos que él tuvo lo llevaron por consecuencia a tener hoy todo lo que él desea y anhela. ¿Vos querés hacerlo a tu manera? Hacelo. Si hasta el día de hoy no lograste nada, entonces tenés que empezar a agarrar, sacar todo lo que tenés en tu cabecita y empezar a llenarlo con información que realmente te va a cambiar tu situación. Porque no hay un secreto mágico. Hoy querés tener los resultados que tenemos nosotros, empezá a hacer las cosas que te decimos, porque es como tenemos armado el sistema. Ya Revolution funciona. Hay personas que vivían, en una casa muy humilde, como lo vivíamos nosotros, pero hoy están viviendo en casas muy bonitas. Hoy se están comprando las cosas que quieren. Hoy están dándose los gustos que deseaban antes, pero por consecuencia de, ¿sí? Entonces, familia, empiecen a proyectar esto y pueden lograr una excelencia. Marce, pero el 1% me aburre. Hasta el día de hoy no lograste nada en tu vida. Y si no tuviste nada grande, date la posibilidad de hoy empezar a dominar, ¿sí?, esta hermosura que te va a dar la libertad que tanto anhelas, ¿sí? Un 2% y ya te vas a una locura, pero ¿sabes lo que pasa? Vas a lograr esto. Te vas a volver millonario. Vamos a hacer las cosas que sean reales. Y cuando hablamos de reales, tu cuenta de $1000 el primer día la vas a llevar a 1020. 1020, 1040. Sí, lo podés lograr, pero ¿sabes qué? Vas a llegar a un lado donde el tanque se llene. Y tu tanque capaz que se llene en el día número, en el día número 300 se estanque. O en tu día número
400 se estanque. Vos tenés que lograr algo que lo puedas mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Si vos logras eso, perfecto. Entonces, familia, nada, vamos a hacer que las cosas pasen. En este caso vamos a ver Bitcoin, qué oportunidades tenemos. Por el momento estamos ahí, miren. Vamos a ver si operamos. Por el momento no llegó. Y cuando hablamos de llegar, recuerden, vos tenés un máximo alcanzado, tenés un mínimo alcanzado, y de la zona del 61.8 para arriba vamos a buscar ventas, ¿sí? Así que vamos a esperar a ver si llega, mientras estoy haciendo tiempo. ¿Les gusta? Confirmen hasta ahí si vamos bien. Porque lo más importante de cada clase es que al fin y al cabo se vayan con información de valor. Que cada clase te sirva a vos para decir, bueno, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, ¿sí? Miren, el mercado, lo que vos podés empezar a ver, acá vamos a verlo en tiempo real. Vos ya sabés que está en la zona. Si el mercado está en la zona es donde nosotros vamos a buscar una operación. Esto es un canal, ¿sí? Ahora, el canal, lo único que me está mostrando es fuerza, direccionalidad. Perfecto. A partir de acá, el mercado comenzó a tener una subtendencia mayor, con un movimiento más agresivo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Perfecto, bajo las temporalidades, ¿sí? Bajo las temporalidades, 15 segundos por ejemplo, puedo empezar a observar que el mercado, cada máximo que tuvo, lo hizo siempre con un imbalance. Perfecto. Ahora, el mercado tocó la zona del 61.8 y reaccionó, pero, espere, todavía no hay nada. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo alcista. Lo que está haciendo acá el mercado es sano. Último movimiento con direccionalidad, en la cual vos tenés que entender que hay imbalances. Vos tenías el último mínimo previo a todo el rally que tuvo acá alcista, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el mercado, vos acá podés continuar esa tendencia. Yo no recomiendo para las personas que son nuevas, pero vos acá podés seguir la acción del precio, la tendencia, porque sabés que el mercado está ante un movimiento donde va a buscar liquidez. Podés agarrar una compra scalping, porque ahora está en zona operativa de compra. Si vos tenías información desde un mínimo a un máximo alcanzado, todo lo que pase del 50% para abajo te da posibilidades de compra. Vamos a ver ahí si podemos. Yo en este caso voy a manejarme con lo que yo quiero hacer, que es solamente vender, ¿sí? Ahora, vos agarrás el FIBO. El FIBO lo podés agarrar acá en este caso porque tenés un nuevo fractal, ¿sí? Un nuevo máximo. Para que exista fractalidad tenés que tener nuevos máximos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, vos tomás este movimiento de crecimiento y todo lo que pase del 61.8 a la zona del 89% es una zona operativa para poder, ¿sí?, comprar. Desde acá hasta acá es para comprar. Ahora, vamos a ver qué hace el mercado. Nosotros ya sabemos que estamos ante una zona de fractal alcista. La zona del 78.6 a la zona del 89% estamos ahora. Ahí estamos encapsulados. Siguiendo la acción del precio, vos lo que tenés que entender algo. Marcar los máximos que tenías en el mercado. ¿Vieron cómo hizo el rally alcista ahora? Bueno, mirad. Marcaba los máximos y cada vez que el mercado supera con un imbalance, vos ya sabés que tenés un nuevo fractal. Ahora, el mercado, como lo podés ver, respetó el fractal de la zona del 61.8 para abajo, son zonas operativas. La zona del, siempre lo marco así yo, del 61.8 al 70% es la primera zona operativa, o del 78.6 a la zona del 89 es la segunda. En ese rango solamente opero, ¿sí? Ahora, como yo estoy interesado solamente en vender, voy a esperar que el mercado realmente liquide. Porque yo lo que no me quiero perder es lo que realmente va a importar, que en este caso va a ser la venta. La compra y las compras fueron abajo, familia. Entonces yo ya no voy a enfocarme en comprar acá. Yo voy a enfocarme en vender, ¿sí? Tengan todos configurado una venta, ¿sí? Pero esto se lo mostré como ejemplo para que vean que cuando empezás a educarte se va a cumplir un montón de cosas. Solamente eso. Venimos ante un minuto en lo que es un canal en formación al alza, en lo cual todavía tiene esto fuerza alcista. Vamos a ver si encontramos una vela, por eso que si se dan la sesión en vivo mejor, porque lo van a poder entrar en cierre de vela conmigo. No es lo mismo que recibir una señal. Cuando nosotros mandamos una señal, pasaron segundos. Entonces esos segundos son los que a veces te hacen entrar tarde, ¿sí? Por eso es que ustedes quiero que se eduquen.
Bueno, estamos ante las 10 de la mañana, 26 minutos, 04 segundos. Y sigue estando en el rango, entonces todavía no me interesa. Vamos a esperar que el mercado, a ver, no haga un movimiento fuerte, agresivo ahí, al alza, para buscar la venta. Ahora, si el mercado a partir de acá me hace un nuevo mínimo, vamos a ver si entramos en la venta, ¿sí? Porque acá podríamos estar también ante un fractal en formación. Si el mercado a partir de acá, que sabemos que vos para tener un fractal tenés que tener información. Tenés que tener un máximo en el mercado, tenés que tener un mínimo en el mercado y tenés que tener un retroceso. A partir de acá decimos, bueno, perfecto, acá tenemos un mínimo, un máximo, tenemos... ¿Cuándo va a ser válido ese fractal? Cuando el mercado, a partir del retroceso, supere el mínimo anterior. Entonces, a partir que haga esto el mercado, vos operás el fractal bajista. Y ahí es donde lo vas a operar. Desde esta zona de máximo, que vendría a ser el famoso decisional, al mínimo alcanzado, y operás la zona de retroceso, la zona del 61.8 a la zona del 89%. Bueno, si hace esto, nosotros vamos a operar la compra. Miren, la compra la vamos a operar acá. Desde el mínimo al máximo. Y vamos a operar una comprita scalper de la zona del 61.8 a la zona del 88.9. Vamos a marcarlo como primer rango ahí y como segundo rango. En caso de que sea en vivo, bueno, recuerda, vamos a operar esta zona nosotros. No la voy a mandar al canal, pero vamos a operar como scalper esta zona de compra, teniendo en cuenta el fractal. El fractal es válido. ¿Por qué? Porque vos tenés un mínimo, tenías un máximo, pero el máximo a partir de acá fue superado, entonces tenés lo que necesitas: un mínimo, un máximo, un retroceso. Y como estamos siguiendo un canal en formación al alza, vamos a seguir operando las zonas estas de retroceso. Tenemos desde el mínimo al máximo alcanzado, operar las zonas de retroceso, que están compuestas en esta zona. La zona del 62.700. Por eso es que vos vas a poder buscar como scalper siempre un montón de oportunidades. Yo lo que más quiero enseñarte es que vos aprendas a operar solamente en las zonas importantes y chao. Pero de esta forma vos podés operar, porque vos tenés un canal en formación al alza. A partir del último fractal, que es alcista, podés operar zonas de retroceso hasta la zona que podemos buscar la liquidación. De igual forma, ponerle que nos dé la entrada acá nosotros, podemos llegar a buscar un trade de compra aproximadamente entre 500 pips a unos 1000 pips en una compra. Entonces, bueno, vamos a ver, atentos ahí. En este caso, el fractal es alcista. Recuerden, siempre tener lo más importante, fractal. Y el fractal en este caso es alcista. Y es válido porque tenemos inicio, final y tenemos un retroceso. Por eso es importante, vos tenés que tener la zona, pero tenés que tener la confirmación. Vos tenés la zona, el mercado sí estuvo interactuando ahí, pero la confirmación la tuvimos en esta liquidación, ¿sí? En este movimiento. Vamos a ver si ahora nos vamos con un... Por eso tenés que dejar 200 pips. De igual forma vamos a dejar 200 pips hasta que el mercado supere esta zona. Tiene que superar los $62.700 para asegurar en B. En sí te dio la confirmación tomando todo el fractal, ¿sí? Tomándolo desde el mínimo, donde comenzó el impulso, donde comenzó el canal, hasta el máximo. Tomando eso te daba justamente en la zona del 70%. Bueno, por eso empiezan a entender un poquito, ¿no? ¿Por qué operar? Exacto, igual este super scalping lo que podemos hacer es buscar hasta la zona de venta, ¿sí? Pero bueno, la única forma de operar acá, yo lo que más les recomiendo siempre es operar los máximos. Por eso que estoy más preocupado por vender yo que comprar. Pero bueno, se dio la comprita en vivo y la operamos también. De paso para que tengan ahí, para que vean de que se puede hacer toda la vez. Así que nada, que tengan excelente y bendecido día. Chau, chau.